Bueno, para determinar el momento de inercia del área de la sección transversal de la viga con respecto al eje X', ¿a qué se refieren con el eje X'? A la posición en el eje centroidal, ¿verdad? A la posición horizontal en ese eje horizontal. Entonces, primero lo que habría que hacer es determinar cuál es la posición en el eje vertical del eje del eje centroidal, del centroide. Entonces, una vez habiendo determinado eso, sacamos el momento de inercia con respecto a ese eje, ¿verdad? ¿Cómo se sacaría? Este eje sería igual a la distancia, bueno, al momento de inercia con respecto al eje centroidal de cada una de las figuras más el área por la distancia al cuadrado. Y esta distancia al cuadrado que corresponde a la distancia que hay entre el eje centroidal y el eje centroidal de cada figura, ¿verdad? Entonces, ok, aquí serían posiciones verticales. Entonces, eso sería lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Bien, entonces, claro, el primer paso sería determinar cuál es la posición Y barrita, ¿no? Entonces, nos podemos dar cuenta que en esta figura contamos con simetría. Entonces, la posición de Y barrita estaría ubicada justamente a la mitad. Entonces, esta posición corresponde a 80, ¿verdad? Igual en el gráfico lo expresan, pero no siempre es bueno valerse del gráfico. Entonces, esto lo podemos comprobar, sería por simetría. Luego, habría que determinar el área de cada una de las figuras que nosotros vamos a considerar, el valor de la distancia más, bueno, el momento de inercia con respecto al eje centroidal de cada una de las figuras, y finalmente el valor de la inercia total, ¿verdad? Entonces, bien, primero tendríamos que identificar cuáles son las figuras con las cuales nosotros vamos a trabajar. En este caso, yo trabajaría con una figura, pueden ser más o pueden ser menos dependiendo de cómo sea su análisis. Yo voy a trabajar primero con ese cuadrado de 160 por 160 y luego con este rectángulo de 80 por 120, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría en este caso? Bueno, si yo voy a sacar el momento de inercia, tendría que determinar primero el momento de inercia con respecto a la figura de x1 y restarlo con la figura de x2, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Bueno, una vez ya habiendo determinado el momento de inercia, cambiarle el signo, ¿verdad? Entonces, primero, bueno, para la figura número 1, ¿qué tendríamos? Para la figura número 1, el área correspondería a la multiplicación de 160 por 160, ¿verdad? Entonces 160 por 160 son 25.600 unidades, milímetros al cuadrado. La distancia, bueno, como podemos darnos cuenta, la distancia del eje centroidal de cada una de las figuras coincide con Y barrita, ¿verdad? Por tanto, de esa distancia, para ambos casos, sería cero, ¿no? O sea, si nosotros restamos 80 menos la posición del centroide para ese rectángulo, para ese cuadrado, estaría también en Y igual a 80, ¿verdad? Entonces 80 menos 80, 0. ¿Sí? Entonces para la segunda figura, en cambio, tendríamos un valor de 120 por menos 80, ¿verdad? Entonces eso sería menos 9.600, menos 9.600, si queremos ya considerar el signo de una vez. La distancia otra vez sería 0. Y el momento de inercia con respecto a ese eje, bueno, con respecto al eje centroidal de cada una de las figuras, ¿cuánto sería? Correspondería a 5.000, bueno, sería 54.613, 333, ¿verdad? Y para el otro valor sería, para la otra figura sería de 5.000, bueno, 51.200, bueno, este valor de aquí, que sería 5.100, 5.120.000, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, ahora para la distancia x total, habría que aplicar el teorema de los ejes paralelos, pero bueno, si la distancia vale cero, entonces, claro, no sería necesario porque justamente se encuentra en la misma posición vertical del centroide, ¿verdad? O sea, el y barrita de 1 y y barrita de 2 están a la misma altura, por tanto no habría que determinar un valor de a por d al cuadrado. Bueno, básicamente esto sería cero, entonces me quedaría la misma inercia con respecto a x.
barrita, ¿verdad? Entonces sería lo mismo, aquí va lo mismo, igual. Pero ¿qué ocurriría? Bueno, tendría que considerar este momento de inercia negativo, ¿verdad? Entonces este momento de inercia negativo, ¿sí? Entonces serías lo mismo, ¿sí? Y para el otro tendríamos que sí considerar el 54.613.333. Entonces, para la inercia total en X, tendríamos un valor de 49.493.333, ¿verdad? Unidades, milímetros a la puerta, sí. Entonces esa sería la respuesta para este problema de aquí.